El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, verso 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A veces pienso que, ¿verdad? No sé, porque la gente oye la predicación de la palabra, pero no la viven. Ahora, ¿será que no tienen capacidad para entender la palabra de Dios? ¿Será que la palabra de Dios es como el chiste de mi abuela, que no se entiende? Porque uno enseña la palabra de Dios, pero la gente como que le pasa por encima de la cabeza y no lo retienen. Una viejita oyó a un predicador muy elocuente y le dijo: pastor, me gustó mucho su mensaje. Y el pastor le preguntó: ¿qué aprendió de él? Mesopotamia. Eso es todo lo que agarró. Ajá, ¿y qué es Mesopotamia? No sé, pero me gustó la palabra Mesopotamia. Eso fue todo lo que le agarró. Ahora, ¿cómo aplica ella a su vida Mesopotamia? Nada. Porque esa era una nación o una región. De manera que si nosotros entendemos la Escritura de esa manera, no podemos avanzar o crecer. El estudio de la palabra es como cuando uno consigue un libro para aprender a leer, y en Facebook pusieron un librito que se utilizó hace muchos años. Dice: el que no aprendió a leer con este libro, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá me mima. Ese es el libro Juan Camejo, por cierto, se llamaba. Los que son muy jóvenes pues no lo conocieron, por eso él dice, yo aprendí a leer primero con el libro Mantilla, que es más viejo todavía, que era el que tenía alto, alto como un pino y pesa menos que un comino. Entonces uno se pregunta, ¿qué puede ser alto, alto como un pino y pesa menos que un comino? Pero ese era el libro que se utilizaba para aprender a leer. ¿Qué significa la adivinanza? Se las digo después, como aúlla y no es perro, ya a mí no es gente. Entonces, la única manera de aprender a leer es sentarse y echar hacia adelante. Yo cometía un error cuando enseñaba a mis hijos, porque yo le decía pa, pe, pi, po, pu, L, A, L, E, L, I, L, O, L, U. Entonces, tenía el segundo hijo y él se lo aprendía al pelo. Pa, pe, pi, po, pu, L, A, L, I, L, O, L, U. Bueno, L, E también, porque me la comí. Entonces yo le decía, ajá, dímelo otra vez, y le decía perfecto y perfecto abajo. ¿Tú la leíste? Sí, yo la leí, la estudié y me la aprendí. Bueno, ahora yo no te lo voy a decir así, yo quiero que me lo digas al revés. Pu, pi, pa, pe, pi, po, pu. Ah, pu, pero si yo lo viera se lo diría al revés. Pu, po, pi, pe, pa. Entonces, yo quiero que tú me lo digas ahí. Y entonces se enredaba. Ya que se me olvidó.
No, no seas vivo. Tú me vistes lo que yo te dije, pa, pe, pi, po, pu, y te lo aprendiste de memoria en el paso y de la otra manera, pero no lo leíste porque si lo hubieses leído también lo sabrías salteado. Entonces lo ponía a estudiar los salteados y que yo se los iba a preguntar salteado. La Biblia es algo parecido. La iglesia de Dios no crece en lo espiritual porque oímos y somos como el perico, aguinaldos vienen, aguinaldos van. Y el pobre perico no aprende a hablar. Yo no sé en qué va eso, que hay algunos loros que aprenden a hablar rapidito y otros que parece que fueran gagos, no aprenden a hablar nunca. Entonces uno le machaca las enseñanzas de la palabra a la gente y cuando se enfrentan a los conflictos quedan out. Porque no saben cómo actuar. Entonces solamente se acuerdan de Mesopotamia. Pero no saben cómo actuar ante las circunstancias de la vida. Los hombres que se registran en las Sagradas Escrituras, fíjese, habla de Jefté. Dice que era un hombre, era valeroso, pero como sus hermanos, él era hijo de una ramera. Entonces sus hermanos lo sacaron de allá dentro del grupo y lo echaron fuera. Entonces él estaba solo, no podía entrar a Israel porque él era bastardo, según los hermanos, y no podía buscarse a otros, no tenía amigos, compañeros. Entonces dice la Biblia que se buscó un grupo de hombres ociosos, vagos y maleantes, que estaban por la calle sin hacer absolutamente nada. Entonces esos tipos ociosos, él se los hizo como amigos, pero con una mentalidad que yo encuentro que era lo que él tenía. No te conviertas tú a ellos, conviértanse ellos a ti, o al revés, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Uno no puede confiar en gente que mientras están en la iglesia sin trabajo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero consiguen un trabajito y empiezan a reunirse con los inconversos. ¿Tú eres evangélico? Yo. ¿Quién te dijo a ti eso? Yo iba. Porque tenía unos amigos que eran evangélicos. Eran. Bueno, son. ¿Y tú? Yo nunca he sido evangélico. ¡Qué vergüenza! O sea, se encuentran con los inconversos y como dejan de tener contacto con nosotros, inmediatamente agarran todo lo de los inconversos. Si ellos roban, yo robo también. Si ellos hacen cualquier fechoría, yo lo hago también. Si ellos se embriagan, me embriago también. ¡Ey! ¿Cuál es la gracia? Si vuelves a ser el mismo cuando las Sagradas Escrituras te dice que el que se convierte a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo he tenido gente aquí en la iglesia que de tiempo en tiempo, había uno que venía a la iglesia y entonces cuando él estaba apretado empezaba a venir a la iglesia. Y gloria a Dios, aleluya. Y llegaba tempranito, antes de las 6 ya estaba en la iglesia porque él venía a orar. Usted agarraba un papel. Cuando usted lo veía con una libreta debajo del brazo, estaba el hombre consagrado a Dios. Cuando dejaba de venir a la iglesia, se volvió para atrás el hombre. Se volvía al mundo. Pero cuando cargaba esa libreta, yo vengo todos los días. Hermana Raquel, dígame ahí una petición de oración, Wagner, porque usted le preguntaría a Raquel, ¿por qué quieres que oremos, Raquel? Wagner. Bueno, ya sabemos la petición de Raquel, Wagner. Entonces, él anotaba ¿y cuál es la petición tuya? ¿Y cuál es la petición tuya o la tuya? Entonces la anotaba y se llevaba su cuaderno y ya estaba orando y orando y orando y orando y orando. Ya yo sabía que eso era por 15 días. A veces los veo que son
uy, gloria a Dios, aleluya, y para allá y para acá, y animan a los demás. ¡Eh, gloria a Dios! Y oramos por nuestro pastor, ese es Efraín. Y oramos por nuestro pastor para que tú lo bendigas, Padre Santo, y lo ayude. Y por el pastor Eleazar y por la pastora Antonieta, para que Dios haga grandes cosas con ellos y caminen por la vida. Después, se le quemaron las bujías, dejaron de funcionar. Y uno se va a ver qué pasó. Empezaron a trabajar. O sea, el evangelio es para vagos. Es el mensaje que ellos dan. El evangelio es para vagos. Que no trabajen. Porque si trabajan, ellos tienen que irse al mundo. Porque yo quiero decirles eso. No, Señor, no es así. El evangelio es para gente de compromiso, que sabe lo que es la lealtad. Que saben qué es la fidelidad. Por eso sus vidas en sus hogares son un fracaso y una derrota. Porque no se preocupan por vivir la vida cristiana. Todo el evangelio es vivencial. Si yo predico en no matarás, y la gente, eso depende. Eso depende de la condición, la situación y a quién. En otras palabras, todo depende de la dependedera. Porque quiere decir que si usted tiene la oportunidad, usted mata a otra persona. Salí a evangelizar con un hermano y de repente sacó una naranja, no recuerdo, y le empezó a pelar abrió una navaja, pero ¿qué navaja? Como la de Cantinflas en una de las películas que se la saca de por aquí atrás y cuando la abre es como un machete, ¿no? Entonces, cuando él abre esa navaja, yo le digo, Carlos, ¿y esa navaja? Bueno, hermano, esto siempre es bueno tenerlo por si aparece una naranjita, un manguito. Yo le dije, y una barriguita, ¿verdad? Porque como son de ciertos campos del estado Lara que los llaman cuchilleros, entonces ese es por si acaso aparece una barriguita para rebanarla. También si llegara el caso. Pero cuando uno se entrega a Cristo, entrega las armas también. Se convirtió un hombre al Señor en la iglesia y el ministro de Justicia le había regalado una pistola. Por muchos años la tuvo. Y el día, en el tránsito de unos 6 meses de haberse convertido a Cristo, él se fue sin que le dijéramos nada. Él se fue con su pistola para el Ministerio de Justicia y habían cambiado al director, al ministro. Y sin embargo, él llevó la pistola allí al Ministerio de Justicia y les dijo, ahí les dejo esa pistola, no la quiero más. Y les dijo quién se la había regalado. Entonces, no, señor, llévese su pistola y entréguesela al ministro. No, señor, entréguensela a ustedes, ahí se las dejo. Y se fue y le dejó la pistola ahí. Después le dijo al ministro lo que había hecho con la pistola. Y él le dijo, ¿y por qué? Bueno, porque yo me entregué a Cristo y Cristo me cuida a mí. Y dicho y hecho, el Señor le cuidó toda su vida y todavía está vivo y le cuida. Entonces, si uno se entrega a Cristo, es para oír el mensaje y para decir, yo tengo que vivir eso. Yo tengo que vivir Mesopotamia. Gloria a Dios. Este libro de Romanos, en el capítulo 8, dice algunas cositas que quiero leerles. En el capítulo 8, el verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, fíjese, le escribe a la iglesia y le dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este es de Él. ¿Ah? No es de Él. Entonces, si yo no puedo vivir la vida cristiana,
simple y llanamente estoy diciendo, no soy de Él. O sea, cuando yo hablo con alguien y parece que no entiende y sigue manteniendo la misma conducta, el mismo vocabulario y todo, entonces ya yo sé que esto es por revelación y que el Espíritu Santo no se le ha revelado. Y si el Espíritu de Dios no se le ha revelado, yo no se lo voy a meter como me metían a mí el aceite de hígado de bacalao o la emulsión de Scott. Que eso no lo conoció usted. Solo yo, el viejito este, es el que conoció la emulsión de Scott. Y el aceite de hígado de bacalao, guáchala. Ese era más bravo todavía por el sabor a pescado que tenía. Horrible. Entonces está diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero yo quiero decirle que la decisión es mía. Yo quiero agradar a Cristo. Y si quiero agradar a Cristo, yo hago lo que le agrada a Dios. Porque a todo el mundo, cuando lo agradan, entonces, de alguna manera, uno se siente identificado con la persona que lo está agradando. Eso por lo menos despierta cariño. En días atrás les hablé que muchos matrimonios terminan porque comienzan los pleitos y entonces el celo comienza en vez de atraer a correr. Entonces la mujer está todo el tiempo celoso o el hombre está todo el tiempo celoso y el celo lo que le está produciendo es muerte. Entonces él cuando habla o ella cuando habla lo que expresa es muerte. En cambio, si uno es generoso, dadivoso, si uno es cariñoso, si uno es comprensivo, las situaciones cambian. Bueno, según mi Biblia. Pero yo no creo eso de que si tu marido no te quiere, no tiene un corazón, ese es un descorazonado, pero tiene una barriga. Éntrale por la barriga. Será con un cuchillo, porque... Entonces dice, bueno, prepárale ¿qué plato le gusta? Prepáraselo. Prepárale una buena comida, prepárale. Entonces, bueno, uno hace lo que se puede, pero lo otro si no se puede ya más, hay que dejárselo a Dios. Entonces yo digo que las personas que no digieren la palabra de Dios, yo digo, Señor, encárgate de ellos, encárgate de él, encárgate de ella. Hazlo tú. Pero griterías, habla las Sagradas Escrituras. Y la persona es gritona y gritona y gritona y lo justifica porque es margariteño. Y allá en el campo nosotros, allá en la isla, nosotros gritamos y gritamos y gritamos y todo es gritado. Está bien, perfecto. Pero dale cámbiale el canal al cerebro, pac, pac. Súbele 2 o bájale 2, tac, tac, es lo que está de moda ahorita. Y si uno le baja 2 al tono, porque cuando a uno le gritan, inmediatamente, yo no sé, pero a mí me empieza un hormigueo que empieza por los dedos que comienza a hacer chaca, 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 chaca. Como un tractor, un bicho de eso, un tren que va subiendo por los rieles, chaca, 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 chaca. Cuando ese tren llega aquí arriba, ya yo estoy haciendo entonces ya yo lo que voy es a actuar. Pero si uno cambia la frecuencia de la gritería, oye, ¿cuánto cambian las cosas? Salomón no se equivocó cuando dijo las palabras suaves aplacan la ira. ¿Es o no? Entonces, ¿cómo se practica eso? Bueno, se te está subiendo el tren, no toques la corneta. Porque se entorpece la conversación que hay dentro del tren. Entonces, no suban la corneta, no toques la corneta ya llegando arriba, ni deje que te llegue hasta arriba. Échale grasa al riel para que el tren no avance. Porque cuesta arriba se va a resbalar, no agarra.
no hay agarre. Entonces, el conflicto de las dos naturalezas está en Efesios 4:31. Ellas están en pleito. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda dulzura. ¿Toda qué? Amargura. Y la otra cosa de 3 letricas nada más, mire, facilito. Quítese la ira. Quítese la gritería. Quítense las que son maldiciones. Y toda malicia. Yo llamo a la malicia el espíritu de sospecha. Cada vez que están dos personas hablando, uno se acerca y se les queda viendo. Como se quedaron callados, no por lo que estaban hablando, sino porque llegué yo para ver en qué me pueden servir. Es lo que yo pienso, a pesar de que les digo, esto me huele a chisme. Pero, ok, ¿en qué me pueden servir? Y dice, diga, pastor. No, yo solamente quería incluirme en la conversación, pero ahí las dejo, sigan hablando de mí. Eso sí, a mí me gusta la solapa ancha, le digo. Cualquier cosa así por bromear. Pero uno no puede estar pensando que todo el que está hablando y uno llega y si están hablando secretos del hijo de una o de la hija de otra o de otro. Y si están hablando cualquier cosa así de la propia iglesia y no quieren que otra persona la oiga. Entonces se quedan callados porque no te quieren involucrar a ti en la conversación, en ese tipo de conversación. Y si yo le estoy contando a Roger, uy, ¿sabe cuánto tengo? Tengo $30,000, fácil. Yo quiero que lo sepa Roger, pero no quiero que lo sepa Freddy, porque Freddy le encanta estar pidiendo prestado. Y no paga. Entonces llegó Freddy, me quedé callado, pero por Freddy. Y simplemente, ¿están ocupados aquí? Yo, no estamos ocupados, estamos hablando de generalidades. Pero Freddy no se puede ir pensando, estaban hablando de mí, ¿qué estarían diciendo? ¿Qué estarán pensando? No, nadie está pensando nada, ni nadie está hablando nada. Simplemente que la conversación mía con Roger no queremos que sea del Universal ni del Nacional y mucho menos de Última Noticia. Porque Última Noticia la venden en todos los lugares. En cambio el Nacional y el Universal siempre son gente seleccionada que lo compran. Así, en vez de uno irse bravo, uno piensa, bueno, me están haciendo un favor, no quieren que yo me enmalicie. En vez de enmaliciarme, me digo a mí mismo, ellos me quieren proteger para que yo no me enmalicie, no me llene de malicia. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces, la malicia es siempre ir por delante de los demás. Ya uno tiene la revelación de que están conversando dos que están viéndome y hablando. Entonces ya yo tengo la revelación de lo que se están diciendo entre ellos. Me pasó una vez con la hermana de Corina Muñoz. Ella se sentó por ahí atrás con otra muchacha. Y yo estaba predicando y ella estaba hablando con la otra muchacha. Y yo cada vez que la veía me daba una rabia y me provocaba decírselo por el micrófono. Pero cuando hice el llamamiento, yo no dije nada, yo hice el llamamiento y los mandé a pasar los que necesitaban que Dios les tocara. Y entonces bajó la muchacha y bajó
Vanessa. Y Vanessa llega y me dice, pastor, ella es muda. Yo le traduje todo el mensaje. Usted sabe, si yo le hubiese pegado un regaño desde aquí, le digo, ustedes se separan, uno para atrás y otro para adelante, como hace mucha gente. Entonces, ¿qué sucede? Que dejo a una persona que estaba siendo edificada, porque la muchacha pasó llorando, que estaba siendo edificada por el mismo mensaje que yo estoy predicando. Si yo le regaño, entonces la tranco más y quizás hasta la bloqueo para que en cualquier otro lugar donde ella pueda ser útil en el mismo ministerio, yo se lo tranqué cuando le pegué el regaño desde aquí para que se callaran. Entonces, ¿qué hice yo? Que ahora, claro, no es que la gente va a venir y se van a sentar para estar hablando tonterías, porque es que yo estoy predicando y entonces Inés le interpreta a Efraín lo que yo estoy predicando. Pues si Efraín entiende el español, porque tienen que estar interpretando, la esposa tiene que estar interpretando. Entonces, eso, otro es que agarran el traje y se lo dan al otro. Le dice, este traje te lo están dando a ti, ese mensaje te queda al pelo. A ti te queda completico. Y no es así. Entonces, yo lo que siempre he dicho es, la predicación es como un traje. Hay pedazos que son para ti, hay otros que son para ti, hay otros que son para ti o para ti o para ti o para mí mismo. Entonces, ¿qué? Yo agarro lo que me corresponde y dejo a los demás las tallas grandes, las tallas pequeñas, las tallas medianas para los que les va con su talla y que se pongan ese traje. Entonces, cada quien no tiene que decirle, hay mujeres que tienen al marido y le dicen, aprende de él, agárralo. O si vienen al encanto femenino, el marido le dice a la mujer, tómate tu chocolate y calientico ahorita. Entonces, la mujer lo primero que dice, no vuelvo más para encanto femenino. Entonces el marido, mi amor, ¿no vas a ir al culto de hoy? No. Bueno, yo te llevo y no me siento al lado tuyo, yo te voy a buscar después del culto. Bueno, así sí. Entonces, hay que saber lo que es para mí. Lo que es para mí yo me lo guardo y no le estoy diciendo a Antonieta, pruébatelo Antonieta porque se le va a caer los pantalones. No es que Antonieta no tiene mi cintura. Entonces ni la correa le da el apretón que da mi correa. A mí me agarra los pantalones bien, pero a una persona más delgada que yo, de cintura, nada más. Porque la mía es protuberante. Entonces, esa correa me aprieta bien a mí. No le aprieta a otra persona, salvo que sea de mi misma talla. Los mensajes de las Escrituras son aplicables para el que le cayó. Ahí sí vale, al que le caiga la chupa. Te cayó, agárralo. Dios ha decidido dártelo a ti hoy. Ahora, hay dos naturalezas, habla las Sagradas Escrituras en Romanos. Y quiero primero analizar la naturaleza carnal. La naturaleza carnal, primera cosa, en Romanos 8:7, esa naturaleza carnal no se sujeta a Dios. 8:7. Por cuanto los designios de la carne son amistad contra Dios, no hay amistad contra, sino enemistad. Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir en la carne? Es vivir por los instintos que yo siento. Una persona que nunca ayuna, por supuesto, va a vivir con hambre, todo el tiempo con hambre. Entonces,
prefieren que lo manden a hacer un ayuno de comer, como mandan esas dietas que mandan a comer 5 veces al día más las frutas por separado. Entonces, esas personas, si les dicen un día que ayunen, 5 comidas más las 3 frutas que me tengo que comer intercaladas. No, yo no. ¿Quién aguanta eso? Pues mire, hay mucha gente que ayuna sin dedicarle ese ayuno a nadie. Los que andan buscando comida en la basura. No desayunaron, no almorzaron y ya están a las 4 de la tarde registrando las bolsas para ver si consiguen algo para cenar, como ese es desayuno y cena. Y el almuerzo se perdió, ya no hubo almuerzo. Esa gente, si yo les digo, mañana vamos a ayunar, aquí están como un clavel. Y mientras los demás están, ay, tengo un calorón. ¿Y de qué será? ¿De hambre? ¿De qué más? Y uno se le acerca al otro que ya está acostumbrado. Ellos para dejar de comer no les es ningún problema. Y les pregunta, ¿cómo te sientes? No, si yo estoy muy bien, puedo seguir por 40 días. Claro, el organismo no tiene fuerza para aguantar eso, pero lo hace. Y no lo están haciendo, no lo hacen el otro que han hecho por pasar hambre, porque por agradar a Dios, lo han hecho porque no hay que comer. Entonces, una familia que dice, bueno, mañana se lo vamos a dedicar al Señor. En la nevera no hay nada, en la despensa no hay nada. Harina, pan, templó, no hay. Así es que, como no hay nada que comer, todos nos vamos a quedar orando y leyendo la Biblia. No hay clases, no hay escuela, no hay liceo, no hay universidad, solo hay casa en descanso, porque se lo vamos a dedicar al Señor. ¿Y por qué se lo vas a dedicar al Señor? Porque no hay nada que comer. Entonces, para no perderlo completo, se lo vamos a dedicar al Señor. Y si hubiera comida, no ayunaríamos, comeríamos. Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese sí es el culto racional. Eso está en Romanos 12, 1. ¿Cuál es mi culto racional? Que inteligentemente yo le dedico a Dios el ayuno y le digo, Señor, voy a ayunar. En mi casa hay pollo, en mi casa hay arepas, en mi casa hay arroz, en mi casa hay puré de papa, en mi casa hay esto, hay lo otro. Y es más, hay naranjas, cambures y manzanas. Entonces, bueno, mi culto racional es que yo sé que me va a dar hambre, yo sé que voy a sentir hasta como dolor en el estómago, y yo sé, pero yo hago una promesa y le digo, Señor, mañana ayuno hasta las 6 de la tarde. Ya a las 10 de la mañana empiezan. Pastor, mire, a mí me cae muy mal el ayuno, ¿sabe? Y ya son las 10 de la mañana. No habéis podido ayunar conmigo ni un día siquiera. Como le dijo el Señor a los discípulos, no han podido orar conmigo ni una hora, sino que cada rato se duermen. No van a poder ayunar conmigo. Por lo menos yo voy a luchar. Pastor, pero a usted no le da hambre. No, a mí me da más hambre que a cualquier otro en el mundo. Primero me da la hambre psicológica. Antes de levantarme ya tengo hambre. Estoy dormido y estoy soñando con comida. Un ramillete de uvas, veo pan por todas partes, con jamón, con queso, con tomate, con cebolla, con lechuga, y estoy peleando porque no me quieren dejar comer y la gente se atraviese. Pero denme comer tranquilo, que uno para comer tiene que estar tranquilo. Pero estoy peleando, lo que estoy es peleando con mi espíritu, porque mi carne está alborotada, no quiere ayuno. De manera que ella se alborota desde temprano y tiene para
complementar, tiene quien la inflama y le da más para que se avive el hambre. Entonces, como yo se lo prometí al Señor, me voy a Eclesiastés 5:5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirle, porque Dios no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Ahora decimos, bueno, lo mejor es no prometerle nada al Señor. No, sí, hay que prometerle. Porque si no hago promesas, entonces no hay compromiso. Y si no hay compromiso, ya yo sé que a las 10 o a las 9:30 de la mañana me puedo bajar y dispararme 2 empanadas o las mando a comprar con alguien que tenga sentado al lado. Pero cuando hago el compromiso a Dios, la promesa a Dios, Gigi Ávila le ofreció al Señor orar, ayunar 40 días. Se llama el libro El ayuno del Señor. Y entonces, él dijo, y por mi ministerio, después que tenía los 40 días, dice que el hambre desaparece después del tercer día y reaparece el 40. Pero Gigi Ávila, cuando le apareció el hambre en el 40 días, le dijo al Señor, Señor, y voy a hacer un día más de ayuno por mi ministerio. Wow, cuando uno lee el libro, uno se le erizan los pelos de por donde pasó, porque le daban como desmayos, se sentía débil por completo, pero no iba a comer y no iba a comer, hasta que por fin superó el día 41 y Dios lo levantó con un ministerio glorioso para toda la América Latina. Ahora, ¿qué hizo él? No solamente ayunó los 40 días que le ofreció al Señor, sino que después hizo un ayuno de él por su ministerio. Oye, pero con 40 días de ayuno, bueno, eso es parte de hacer que la carne se doblegue. ¿Quién manda? ¿Ella o yo? ¿El espíritu o la carne? Entonces venimos con la excusa, sí, pastor, pero es que yo soy débil y yo también, y ella también, y él también, y él también, y ella 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 también. Todos somos débiles, ¿quién aquí no es débil? Pero ¿qué dice la Escritura? Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Entonces no puede ser que el hambre pueda más que la gana de comer. No podemos decir que el hambre puede más que la voluntad nuestra. Entonces, ¿qué somos? ¿Dirigidos por los apetitos? No, el apetito es para controlarlo. Amén. Se lo estoy llevando bien aplicadito. Entonces, ¿cuáles son los frutos de muerte? Romanos 8:8, ¿qué dice? Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, vamos a Gálatas 5:24, perdón. Sí, Gálatas 5:24. Es necesario que lo tengamos. Primero vamos al 19, leemos eso y después vamos para el 24. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Sí, que una vez leí un libro llamado Adulterio. Entonces me llamó la atención y resulta que era la historia de un loro que se llamaba Adul. Y el apellido era Terio. Y entonces, la broma era adulterio. En ese libro era un loro. Pero en la realidad son las relaciones de una persona casada
con una soltera. Eso es adulterio. Entonces, ¿cómo sabe si usted es de Dios o no es de Dios? Bueno, es que ¿por qué sigue usted en ese adulterio? Es que yo soy débil. Ay, y por eso el infierno está lleno de débiles. Porque los que son del Espíritu son fuertes. Fuertes. Han aprendido a vencer a la carne y al diablo. No han aprendido nada. Han aprendido a vencer a la carne y al diablo. Fornicación es la relación entre dos personas solteras. Viuda, puede ser viuda, ya es soltero. Lo cierto es que son solteros. Pero está a la misma altura del adulterio, porque es la misma situación, solo que una es con casados y la otra es con solteros. El adulterio es con un casado y la fornicación con un soltero con soltero. Inmundicia y lascivia. Busqué esa palabra lascivia y dice que son los que por la vista han desarrollado un espíritu de concupiscencia. Son los que siempre se dice que el hombre, ¿en qué piensa? En mujeres. ¿Qué habla de mujeres? ¿Qué mujeres? Pero la mujer, ustedes saben cómo cuando se reúnen solamente mujeres hablan. También hay mujeres hombreras, no de las que se ponen aquí en el paltó, sino que ¿de qué hablan? De hombres. Y hablan, hasta son más tremendas que los hombres. Eso desarrolla un interés excesivo por el sexo. Luego, la idolatría no es solamente un muñeco, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa. Si es una persona, puede ser un hijo, una hija, puede ser un padre, puede ser la madre, que uno idolatra a esa persona. El único que merece ser idolatrado es Dios, nadie más. Ningún animal, si se me muere mi perrito, yo me tiro del edificio, del 14º piso, ese es el 14, del 14 piso, si se me muere el perro. Y usted sabía que los mejores perros, los más que duran son 25 años. Por supuesto que se le va a morir el perro antes que se muera usted. ¿Usted se va a suicidar por eso? Eso es idolatría, porque eso es falta de temor a Dios. La otra cosa es hechicerías. Mire, hermano, cuando yo estaba pequeño, uno va donde Ana y le pregunta, cónchale, que tengo un ahogo. Y Ana se recuerda que su abuela agarraba una mate tártago, la dejaba secar y después le prendía candela. Y cuando estaba echando humo, se la pasaba en cruz. Y le decía, Dios te salve, reina y madre. Madre de misericordia, por ser vos quien soy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y tu pachacala. Cha, cha, cha. Cha, cha. Ya. Y Ana todavía sigue creyendo que eso es efectivo. Y por eso tiene a la pobre Gloriana así. Porque cada dolencia que le viene a Gloriana, enseguida andan buscando mate tártago. El tártago no sirve para nada, por favor. No vayan a hacer una hechicería de eso. Es una broma que le estoy gastando a la muchacha aquí. De manera que eso es hechicería, simple y llanamente. Mi mamá agarraba el San Marcos del León,
lo ponía debajo de la cama y lo amarraba ahí, pero con la cabeza para abajo en la pata de la cama. Y la oración era San Marcos del León, amansa la fiera. Entonces lo llaman San Marcos del León porque San Marcos está sentado con un león al lado y él le está pasando la mano, lo que quiere decir que el león ya está mansito. El león era mi papá. Y mi papá llegaban peor que un león, como una manada de leones a la casa. El único que amansó a mi papá fue el Señor Jesucristo. Y punto. La broma es que mi papá pensaba que lo respetaban mucho. Y no era respeto, era miedo. Claro, uno piensa que uno no lo quiere en ese momento. Pero después uno se da cuenta que uno sí ama a su papá y sí ama a su mamá. Solo que siempre ha tenido miedo. Y nunca busque usted que sus hijos le tengan miedo. Porque usted usa la mejor manguera. Porque usted usa el mejor cable, el más grueso, el que sea para que tenga 8 cables adentro, que sean 9 cables para que sea trifásico para 3 casas. Y ese buen cable le voy a quitar le voy a sacar los pelos más o menos 1 metro para que cuando le dé un cablazo ellos se repartan en 9 y le dejen 9 cortadas. Sin vergüenza ese. Eso no lo hace a usted mejor papá. Lo que hace es tener una familia aterrada, con miedo, que uno con miedo lo que piensa es, Dios mío, ¿cuándo se morirá Dios? Y si no, empiezan a orar como en Italia, que creían que como el pastor era tan bravo, le decían, Señor, o te lo llevas o te lo mandamos. Tú escoges. Entonces van a pensar del papá lo mismo, o te lo llevas o te lo mandamos. Pero si usted sigue con esa conducta de rabieta todo el tiempo, duerma con un ojo cerrado y uno abierto. O sea, con uno duerme y con el otro vele. Entonces viene la otra constelación que es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Son malas creencias. Y las creen, aparte de lo que dice la Escritura, a ellos no les interesa. Envidias. Mire, cuando usted vea prosperar a otro, alégrese. Alégrese. Porque eso hará que el espíritu de prosperidad también le cubra a usted. Si le da celo, ay, míralo, ya tiene un carro. ¿A quién se lo habrá robado? Y el tipo está trabajando como negro para conseguir un carro, para conseguir cualquier cosa. Hagamos lo que han puesto algunos detrás. Dice, no me envidies, haz como yo, trabaja. Entonces, trabaja, pero trabaja en algo productivo. Hay gente que a veces, yo tenía un muchacho en la iglesia que él se iba a casar y él consiguió aquí cerca, donde está EPA, un poquito más allá, estaba una fábrica de cauchos US Royal. Y entonces, él lo único que tenía era que sentarse, agarrar un frasquito y echarle una gota a cada zapato. Paqui, taqui. Cuando venía el taqui, taqui. Taqui, 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 taqui. Pero todos los demás que hacían otros trabajos surgían y prosperaban y les aumentaban el sueldo y eran más nuevos que él. Y él lo único que hacía era ponerse bravo, pero echaba su gota. Taqui, 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 taqui. No aprendió otra cosa. Por supuesto, cuando se casó y alquiló un apartamento por aquí, no lo pudo pagar, por allá arriba, por las adjuntas, no lo podía pagar, se fue y se compró un rancho de cartones, porque allí es donde tienen que terminar. Y bueno, lo fueron arreglando poco a poco, pero bien poco a poco, porque como no aprendió nada con las gotas, ni hacer otra cosa con los cauchos, entonces él tuvo que ponerse US Royal, también hacía los zapatos, los zapatos US Ket. Entonces,
terminó montando un kiosco de vender revistas y tampoco le producía nada. Entonces, porque lo puso en el sitio más malo donde no pasaba ni gente, sino que le esperaba que llegara alguien y entrara para que le comprara una galleta, una mermelada, una conservita y de guayaba, y con eso ya se volvía a su casa con 20 bolívares, que era la ganancia y lo que había invertido. Se comían lo que había invertido y la ganancia. Cada vez iban de mal en peor, pero porque no tienen la mentalidad de salir de abajo. Y uno tiene que trabajar en virtud de eso. La bendición de Dios no es que te vas a ganar el loto, no es que va a empezar a llover oro de aquí de la iglesia, ni va a empezar a caer escarcha, ni va a caer tampoco diamantes. Esos diamantes que los fuimos a revisar en una joyería y dijeron que era zircón, se llama el material. Pues yo le digo que eso es un engaño, eso no viene de Dios, porque Dios no da zircón. Si Dios te va a dar un diamante, te va a dar un diamante. Y si te va a dar una escarcha, te la va a dar o de oro o de diamante. Y si te va a dar oro, te va a dar oro. Esa es la prosperidad de Dios. Pero si no llueve nada de eso, entonces te da la capacidad, la bendición para que traiga a tu mente y Salomón te diga, todo lo que venga a tu mente, hazlo mientras tienes fuerzas. Y eso es que Dios te va a bendecir a través del trabajo. Ahora, si tú quieres buscar una muchacha que se case contigo y tiene inteligencia, te ve. Y tú lo que trabajas es echando una gota y te pagan 70 bolívares a la semana y echando una gota, 70 bolívares, saca la cuenta. Si es inteligente la muchacha o también le gusta que echar una gota, pues no le importa. Se va a casar contigo. Pero si es inteligente, va a pensar y va a decir, no vale, yo no puedo formar una familia echando una gota. Yo necesito formar una familia con alguien que trabaje. Mi papá lo único que sabía era sembrar. Él se vino del campo, tenía cuatro muchachos. Aquí en Caracas le vinieron los últimos 2. Entonces, no, 3. Tenía 3 muchachos que éramos los 3 mayores. Mis 2 hermanas mayores que yo y yo. El único varón de la casa. ¿Quién usted? Sí, yo soy el varón. Las demás todas son mujeres, 5 mujeres. Mi papá se viene porque la lluvia le llevó el sembradío, porque todo lo perdió y no pudo hacer nada en el campo. Había que esperar que pasaran las lluvias para volver a sembrar. Entonces decidió venirse a Caracas. Dios, yo creo que le permitió que se estrangulara, pero que se le cerrara todo, pero aunque lo ahorcó, no lo mató. Mi papá se viene a Caracas y consigue trabajo, va consiguiendo trabajito en Telares Los Andes y algunos trabajitos así, pero luego consiguió trabajo de cocinero. Y el hombre que lo estaba enseñando él tenía un apellido Carranza. El maestro Carranza estaba enseñando a mi papá que era simplemente pelaba papas. Mi papá pelaba papas, pelaba cebolla, pelaba todo eso. Pero mi papá quería saber más y fue aprendiendo. Carranza empezó a dejarlo solo. Estaba ahí, pero lo dejaba solo para ver cómo se desenvolvía. Mi papá hacía la misma comida que hacía Carranza y la hacía igualita. Entonces a todo el mundo le encantaba. Cuando Carranza lo jubilaron, pusieron a mi papá de maestro de cocina. Fíjese, mi papá no tenía ni primer grado, solo sabía medio leer y escribir. Y los médicos, cuando lo fueron a visitar al hospital, lo llamaban maestro. Maestro Escalona, maestro Alejandro. Un día me dijo, te voy a preparar unos callos que te vas a chupar los dedos. Yo pensaba que era que agarraban la pata de la vaca y empezaban a sacarle callos de entre los dedos, las pezuñas. Y entonces eso se preparaba. Y yo decía, guácala, callos. Un día trajo una panza bien guisada y me dijo, Máximo, ven para que pruebes. Y yo voy y me senté y mi papá me sirvió aquel plato. Esa panza tenía un sabor característico que era el garbanzo, que me fascina. Y lo otro era
A las aceitunas no, la otra, la alcaparra. Entonces, tenía un saborcito tan sabroso de alcaparra. Y me sirvió el plato. Y me dice, ¿qué me dices? Que me des más. Y me sirvió otro plato, me lo comí. Y si no es porque mi papá dice, tienes que dejarle a tus hermanas, yo me como todo. Pues, trabajaba en la universidad, en el comedor del Instituto de Higiene, y trabajaba en Sabana Grande a la vez en un restaurante llamado Las Cibeles. ¿Y por qué ese señor empezó a tener trabajos así tan fuertes que salía a las 11 de la noche, se venía a pie hasta mi casa? No había este peligro de ladrones que lo iban a robar ni nada. Se venía a pie hasta la avenida Morán y luego en la mañanita se levantaba y se iba a pie hasta el Instituto de Higiene, dándole duro porque él estaba economizando para sus hijos. Entonces, un individuo así no le importa de él sufrir con tal de proveerle a sus hijos. La vida no es solamente pedir, 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 pedir. Es lo que yo voy a dar, 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 dar. Y la mayor satisfacción que te queda a ti es ver que de tu trabajo tú produces para darle a tu casa, a los de tu casa, y que nada les falte. Que los zapatos costarán millones, habrá, y Dios te bendecirá de tal manera, conforme a sus riquezas en gloria, para que tú tengas que darle a tus hijos abundantemente y sin reproche, les será dado. Pero lo primero que uno tiene que pensar es lo que Dios dio para todos. Le dijo al hombre, vas a tener, pero trabajando, con el sudor de tu frente. Hay un hermano aquí que siempre que lo veo en el CCCT me regala un queso. Antes me regalaba 3, de 3 tipos diferentes, pero el arepero nunca me fallaba. Él se pone la mano aquí para poderme oír, ¿no? Entonces, a veces lo veo y carga las bolsas. Él no vino el ayudante, entonces se carga la esposa y la carga ahí caminando por todo ese centro comercial. Y entonces yo lo veo que pasa por allá, pero no puedo porque estoy haciendo una cola para algo. Lo he visto que pasa y está trabajando, no tiene el ayudante, pero está haciendo algo porque él sabe que tiene que proveer para su casa y para su familia. Entonces, ¿a quiénes hay que imitar? Gente así, gente que trabaja. Yo dependo de Dios, ¿saben? Yo dependo de Dios. Y yo creo. Durante 50 años, en cuanto al Evangelio, he trabajado duro. Le di pata a todo Barquisimeto evangelizando con Biblias. Le di pata a los pueblos y campos del estado Lara, como Mocaro Bajo, Mocaro Alto, El Tocuyo, Guarico, Chabasquén. Todos esos campos yo los caminé. Nos fuimos para el estado Portuguesa, Chorrerones, Canal Piloto, todas donde la Virgen de Coromoto, a Guanare, a Carigua, todo eso era a pie, no en moto, no en bicicleta, era a pie, llevando el Evangelio de Jesucristo. Algunos me daban cita para otro día. Ay, es que en este momento tengo una movida y no te puedo atender, pero ven otro día. Entonces, lo dejaba pasar. Pero el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, si en este tiempo Dios deja caer una pelota de bendiciones sobre mí, alguien va a decir, ay, ¿por qué no me la diste a mí? Oiga, todo lo que he hecho y todo lo que leo en la Biblia, que yo sé que Dios me está diciendo que tengo que hacerlo, lo hago. Sin hacer proclamaciones ni hacer espavientos. Como la gallina cuando pone un huevo. No, porque ya tienen su recompensa. Cuando yo hago algo, me lo mantengo en silencio. Ni mi mujer lo sabe, ni mis hijos lo saben, nadie lo sabe, más que Dios y yo. Y la bendición viene.
para los que la están buscando. Señor, yo voy a limpiar mi vida para que tú me bendigas de una manera grande y maravillosa.